Buenos días, Ciudad Evita, Dios te bendice. Gracias por estar con nosotros, gracias por recibirnos en tu casa. Agradecemos a Dios por los medios tecnológicos de este tiempo, de poder comunicarnos, de poder abrir el templo, que no es el edificio físico. Por el momento nos mantenemos comunicados por esta manera, virtual. Sabemos del riesgo de contagios, tenemos muchas personas mayores en la congregación y como pastor me parece prudente evitar que cometamos errores por confianza, por confianzudos, como decimos. Justamente vengo abriendo estos tiempos de meditación con alguna recomendación, con alguna prevención para evitarnos accidentes o situaciones inesperadas, indeseables. Y en general, lo dicen los estadísticos de los seguros y de la ART, que los accidentes no existen, que lo que existe es falta de cuidado. Bueno, pero estamos en este mundo. Es parte de nuestra situación y de nuestras vivencias. Y lo cierto es que los problemas ocurren. Los problemas de contagio están ocurriendo en muchas familias conocidas. Oramos por ellos, tratamos de ayudarles, estamos a disposición dentro de los protocolos necesarios de aislamiento. Pero quiero comenzar hablando de los problemas. ¿Por qué ocurren problemas? Y porque el pecado está en este mundo. Eso nos dice la Biblia. Pero ¿por qué problemas? Y en todo caso a veces nos podemos preguntar ¿por qué los problemas a mí? ¿O por qué los problemas se me suceden, se me repiten? Por otra parte, algunos argumentan que superar dificultades nos da sabiduría, nos da experiencia, porque la dificultad superada ciertamente nos da la fortaleza de poder enfrentar una situación más dura, más difícil, más exigente. Lo hacen los deportistas también. Van de menor a mayor superando etapas en sus logros deportivos, especialmente los que compiten por límites, salto de altura o lo que queramos pensar. ¿Por qué los problemas? ¿Y por qué a mí? No te angusties, nos dice la palabra. Yo estoy cerca tuyo, dice Dios. Yo estoy cerca de los que me hablan. Y si 2 o 3 habla específicamente relacionándonos como familia de iglesia, si 2 o 3 se ponen de acuerdo en pedirme por algo, yo escucharé, dice Dios. Y la respuesta de Dios no se hace esperar, aunque en nuestros tiempos humanos nos desesperamos. Porque a veces la respuesta de Dios es no. Bástate mi gracia, le dijo al apóstol Pablo, que los eruditos suponen que era un problema de visión, que lo llevó casi a la ceguera al final de su vida. Y Dios, con todo el poder y con todas las posibilidades de este apóstol que nos dejó muchas escrituras, que obró milagros en otras personas, esa etapa de la salud no le fue otorgada como sanidad milagrosa. Pero sí nos invita la palabra a orar unos por otros, y es lo que vamos a hacer a continuación. Clamar porque en la familia cercana de la iglesia tenés algunas situaciones particulares de salud, que son los primeros problemas que notamos. Problemas de dinero, de falta de trabajo, segundo problema muy frecuente.
Y tercer problema, los asuntos emocionales, las discordias entre familias, y por supuesto que hay muchos más, no los estoy tipificando, no soy ningún especialista en eso. Simplemente que de la conversación con amigos, con vecinos, surgen estas necesidades, estos motivos de oración, estos pedidos, y por eso te invito a que vayamos al Señor en oración a clamar. En estos videos no doy nombres, pero ya saben que por teléfonos individuales y pequeños grupos oramos con nombre, con apellidos, con domicilios, con causas de salud, y el Señor sabemos que nos escucha. Oramos. Señor, tú que escuchas la oración de tu pueblo, te exaltamos. Eres Rey de Reyes, Señor de Señores, eres Creador, y además de Creador eres nuestro Redentor, porque nos has perdonado y nos has recibido en tu presencia. Y por eso en ese derecho de ser hijos tuyos, por adopción, por el perdón, por la cruz de Cristo, es que te pedimos misericordia para con nuestros amigos, nuestros familiares que están en situaciones de riesgo en la salud, por los familiares cercanos que están en situación emocional de atender a alguien que puede estar postrado. Señor, ten misericordia. Ten misericordia también de los que, sin tener esas limitaciones, por los tiempos propios de esta pandemia, estamos limitados en las relaciones familiares, en las relaciones amigables, y debemos mantenernos en cierto aislamiento, en cierta quietud. Señor, danos de saber que estás con nosotros. Danos de saber que escuchas nuestra oración. Haznos saber que tú estás cerca y nos das paz en medio de esta tormenta. En el nombre de Jesús. Amén. A propósito de problemas, quiero leer un pasaje en el libro de Hechos, cuando la iglesia comienza a funcionar, a extenderse, y a los pocos años después de creada la iglesia, en aquel Pentecostés, días después que Jesús había ascendido a los cielos, ya la iglesia cubrió todo lo que era Jerusalén con la palabra del Cristo resucitado, del Mesías presente a través del Espíritu Santo, pero también hubo conflictos, hubo algunos que no aceptaban esa situación. Y entonces vamos a leer esto, Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versos 19 en adelante. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene, que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró, animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Te diré que por este tiempo los creyentes se reunían en casas de familia, o en todo caso en lugares públicos, en las plazas, en los puertos, por ser un lugar que había multitud de personas circulando. Y nos encontramos con que parte de la iglesia, nos dice el pasaje, se dispersa por causa de una persecución. Esteban, uno de los primeros 7 diáconos, había sido muerto a pedradas, porque un grupo de sus connacionales no aceptaban que Cristo era el Mesías resucitado, no aceptaban el mensaje de redención, y aquellos que, como Esteban, proclamaban que Jesús es el Señor,
lo terminaron apedreando. Le terminaron haciendo una causa injusta para ajusticiarlo con lo que de alguna manera en la ley de Moisés se permitía. Era apedrear al que blasfemara. Pero Esteban estaba proclamando la palabra de Dios. Y estaba proclamando que Jesús es el Señor. Pero eso no lo entendían los demás. Y usaron un argumento de la ley contra él y le apedrearon. Más adelante nos encontraremos que Saulo de Tarso, que luego sería el apóstol Pablo, también estaba entre los que apedrearon a Esteban. Para conocer la historia nomás. Porque cuando Cristo llega a las vidas cambian. Hago este paréntesis, perdón. Si te consideras demasiado malo para llegar a los pies de Dios, Saulo de Tarso no era tan bueno que digamos. Perseguía a los cristianos a muerte. Y sin embargo, después de su cambio de vida, después que Cristo le encuentra y le llama, es uno de los apóstoles que nos dejó quizá la mitad de la Escritura en cuanto a funcionamiento de la iglesia cristiana, en cuanto a funcionamiento de las iglesias. Y Dios puede hacer con cualquier persona que se rinda a Él algo nuevo. Ten fe, entrégate a Él. No te quedes firme en tus mala reputación en todo caso. El Señor te puede cambiar. Y como iglesia estamos invitados a recibirte, a amarte y a proveerte sabiduría y crecimiento en la palabra. Pero bueno, nos dice que huyeron de Jerusalén, que era el lugar donde la iglesia se estaba extendiendo, y huyeron por varias ciudades que mencionamos. Antioquía es el lugar final. Te diré que geográficamente son unos 400 kilómetros de distancia, que seguramente lo hicieron a pie o en carro, no había otro transporte, y que no hablaron mucho de camino, y que cuando llegaron allí sí le anunciaban la buena nueva en Cristo Jesús solo a los de linaje judío, que no se animaban en un primer momento a hablarle a los que tenían otras religiones. El Imperio Romano era politeísta y además aceptaba las religiones de los distintos pueblos que dominaba, así que había de todo un poco. Pero eso, con el transcurrir de unos días, te diré que eran personas normales los que huyeron. Cualquier persona que huye de un país de los que hoy hay persecución no cuenta mucho de camino, lo que ha vivido, lo que ha sufrido o las injusticias que suceden, porque lo que quiere es vivir mejor y tiene a veces temor de contar demasiado y que le traiga problemas. Eso mismo se aplicó con estos primeros creyentes que huyeron de Jerusalén buscando otro futuro, y en este caso los encontramos en Antioquía. Pero sí nos encontramos que en poco tiempo, y algo que leímos por el poder del Espíritu Santo, comenzaron a animarse y comenzaron a contarle a otros que el Cristo estaba vivo, resucitado y estaba obrando en la iglesia. Y se acercaron otras personas y también creyeron. Y se constituyó una iglesia en Antioquía. No se construye un templo, ojo, nada de templo. Iglesia, grupo de personas que creen en Cristo Jesús. Y como ese grupo era entusiasta y estaba creyendo, también volvió la historia hacia Jerusalén, la cuna de la iglesia. Y como se enteraron las autoridades de la iglesia, nos dice aquí la palabra que enviaron a Bernabé a Antioquía a ver qué era lo que estaba pasando. ¿Podemos argumentar que lo mandaron como espía? No, aunque también podía ser. Pero él fue a ver lo que pasaba. Y cuando vio que el Espíritu Santo estaba obrando en aquellas personas nuevas, simplemente se alegró y entusiasmó a los demás.
que sigan alabando el nombre de Dios a través de Cristo Jesús resucitado. Y el poder de Dios hizo que la iglesia naciente, tanto en Jerusalén, que tenía algunos años, como la de Antioquía, que tenía apenas meses, crezcan como gran iglesia del Señor, como ha crecido hasta nuestros días la iglesia cristiana, a lo largo de varios idiomas, de varios continentes, de varias formas de culto, varias formas especialmente en la alabanza. Tenemos los muy reverentes con cánticos muy tranquilos y tenemos los muy alegres que danzan y cantan alabando al nombre de Dios. Simplemente estamos expresando con los lenguajes que Dios dio a cada población la grandeza del Cristo resucitado que obra en la iglesia. Y la iglesia se seguía extendiendo. Y tenía personas, así como este Bernabé, que también podían acompañar con un poco de experiencia, con un poco de sabiduría y de conocimiento bíblico, a que las nuevas congregaciones crezcan en la doctrina de los apóstoles, en las enseñanzas de Cristo Jesús y en la historia del pueblo de Dios que ya estaba en los libros que el judaísmo tenía, lo que hoy llamamos Antiguo Testamento. Todo lo que respira alabe al Señor. Lo dice la palabra de Dios y también tenemos algunas canciones que nos dicen eso. Y entonces, para terminar, no nos preocupemos por los problemas actuales. El Señor sigue teniendo su iglesia. Estos problemas que tuvo la iglesia en Jerusalén no frenaron el crecimiento de la iglesia. La persecución con la muerte de Esteban simplemente hizo que otros cambiaran el escenario físico, cambiaran de territorio, pero llevaran la misma fe a otros lugares donde fueron a vivir. Hoy puede suceder lo mismo. Dejamos los templos, dejamos los horarios litúrgicos de culto para prepararte este mensaje de parte de Dios, grabado, disponible en cualquier momento y para que lo recibas en tu casa. Y en el silencio de tu casa, alabes a Dios. Y en la multitud de comunicación, si quieres comunicarte a través de un grupo, sea de WhatsApp o algún otro medio de comunicación de hoy, te puedas unir con otros cristianos para alabar al nombre de Dios. Porque no hay dificultad que frene a la iglesia de Cristo hasta que Él venga. Que Dios te bendiga. Que tengas una buena semana. Al nombre de Jesús sea la gloria. Amén.